¿Qué tal, amigos? Un saludo cordial para todos ustedes. Bienvenidos a Economía para Todos. Soy Jaime Albarracín a través de Palenque TV con esta edición, con este nuevo capítulo donde vamos a sostener temas muy importantes, entrevistas que seguramente a usted le van a aportar y mucho. Vamos a hablar, por ejemplo, en un primer segmento de lo que son los impuestos, los tributos, cómo nos afectan, cómo afectan a nuestra economía y qué previsiones podemos tomar. Pero también en una segunda parte vamos a estar hablando sobre empresa, emprendedurismo. Y por supuesto, no lo olvide, tenemos nuestro bloque habitual donde repasamos toda la actualidad económica del país en esta semana que concluye. Ya es un gusto saludar al doctor José González. Él es experto en temas tributarios. Con él vamos a hablar entonces a continuación sobre este asunto tributario. Doctor, un gusto saludarle. ¿Cómo está? Es un placer tenerlo aquí en la pantalla de Economía para Todos nuevamente para hablar sobre este asunto tributario. ¿Cómo afecta a la gente, a la población? Y voy a poner un ejemplo específico con lo que voy a reiterar mi saludo. Los tributos, por ejemplo, en términos de vehículos, tributos que afectan a nuestra economía porque de repente por ahí el tema de la propiedad del automotor no ha sido verificado, la propiedad no ha sido verificada y por ello tenemos problemas. Un gusto, doctor. Jaime, muy buenas tardes. Es un gusto nuevamente estar en tu programa y poder compartir con toda tu audiencia algunos aspectos importantes relativos a la economía y a lo que nos afecta a todos los bolivianos, que es nuestro bolsillo. Bien, hacías referencia tú al iniciar tu programa de que te tomarán otros temas como el emprendedurismo y también el tema de la situación económica del país. En definitiva, todo lo que van a hablar seguramente después tiene que ver y va a estar relacionado con el pago de los tributos. Hacías mención al pago de los tributos de los vehículos automotores. La ciudadanía hoy por hoy no está tal vez muy consciente de que después del nuevo marco constitucional implementado a partir de la gestión 2019, los impuestos tienen una triple dimensión, es decir, un triple comportamiento en función a las competencias asignadas a cada nivel del Estado. Hablamos de los impuestos municipales, los impuestos departamentales y los impuestos nacionales. Siempre y muchas personas tienen los problemas habituales, podríamos decirlo así, con el pago de los impuestos de los vehículos. Yo recibo muchas llamadas de amigos, de familiares, de conocidos que tienen ya congelamiento de cuentas por no haber pagado impuestos de vehículos, pero no es porque no lo hayan hecho ellos, sino que han sido mal asesorados por desconocimiento de la norma, ya que cuando han vendido algún vehículo que tenían en propiedad, no lo han hecho con las formalidades que corresponden. A todos los ciudadanos bolivianos les corresponde pagar el impuesto a la transferencia y hacer el cambio de nombre cuando vende un vehículo. No es el comprador quien tiene que realizar este pago del impuesto a la transferencia. Y obviamente ahí existe un registro y un empadronamiento, es decir, que el nombre del vehículo y la obligación tributaria para pagar este impuesto va a permanecer con el primer dueño del vehículo, entre tanto no se haga el cambio de nombre. Y es así que nosotros nos olvidamos, hacemos una transferencia y después de unos años nos vemos sorprendidos con un congelamiento de cuentas. Entonces, el tema del comportamiento de los impuestos en Bolivia es bastante complicado porque tenemos una norma tributaria que tiene bastante presión, es un sistema tributario muy agresivo para los ciudadanos, pero además lleno de formalidades. No olvidemos que no solamente tenemos que cumplir con el pago de los impuestos, sino además acarreamos formalidades, es decir, presentación de formularios, declaraciones, y el no presentarlos también nos generan multas y sanciones por parte de la administración tributaria, ya sea del nivel central del Estado o de los niveles subnacionales, sean estos gobernaciones o municipios, Jaime. Ahora bien, en este tema referido a los tributos por vehículos, por ejemplo, algunos compradores actúan de mala fe, ¿no es cierto? Sabiendo que no se ha transferido apropiadamente la propiedad del vehículo. En ese sentido, no pagan los impuestos porque saben de alguna forma que
las entidades ejecutoras le van a caer, para utilizar un término bastante pedestre, al anterior dueño. Cuando ya sucede esto, hay posibilidad de alguna manera, demandar a la parte que no está pagando, uno, dos, lograr que no me cobren ese tributo. ¿Es posible aquello? Lamentablemente no, Jaime. Mientras uno se encuentra registrado para la administración tributaria como propietario de un inmueble, en este caso, de un mueble sujeto a registro, en este caso de un automotriz, de un vehículo, va a tener que seguir cumpliendo las obligaciones con la administración tributaria. Como tú bien has dicho, hay muchos compradores que actúan de mala fe, compran el vehículo, lo manejan, pero nunca pagan los impuestos, a sabiendas de que este vehículo no está registrado a su nombre. Existen en materia tributaria y en la norma tributaria algunas excepciones que se llaman la extinción de la deuda tributaria, entre ellas es la prescripción. Durante mucho tiempo ha habido un conflicto entre los precedentes que se han sentado por los años de la prescripción. En 2000, hasta el año 2011 el Código Tributario preveía un plazo de 4 años para la prescripción. Después ha habido una gradualidad de 4, 5, 6, 7, 8 años y así sucesivamente, que ha sido en todo caso algo que ha ido en contra de los sujetos pasivos. Pero esto es importante recalcar, Jaime, y es cierto: cuando vendemos un vehículo tenemos que tener nosotros la responsabilidad de hacer todos los trámites ante la administración tributaria. Caso contrario, al seguir registrados, vamos a tener que pagar por los impuestos no pagados, ¿no? Y además que se va a generar un interés y también se van a generar multas por el incumplimiento de esto que yo les decía hace un momento, de los deberes formales, ya que el no pagar incluye no presentar una declaración, que a su vez va a incrementar el monto a pagar por año. También hay que ser conscientes de algo: el no pagar los impuestos dentro del periodo establecido por la norma va a provocar que el sujeto pasivo, es decir, el que está registrado, pague el 100% de la multa. Es decir, si tú tenías que pagar 100 por el vehículo y no lo has pagado en el tiempo establecido por la norma, vas a tener que pagar otros 100, es decir, 200. Los intereses y las multas. Es bastante rigurosa la norma para el bolsillo de los sujetos pasivos en Bolivia. Excelente. Bien, esto tiene que quedar claro entonces en función a este tipo de impuestos. Pero hay otros, ¿no es cierto? Por ejemplo, el tema de la vivienda, los tributos por vivienda. Cuando, por ejemplo, el jefe de familia, el padre, quiere entregarles, ¿por qué no un departamento a sus hijos? En vez de hacer una transacción, ¿no es cierto?, hereditaria, prefieren hacer una suerte de venta. En ese sentido, entonces, ¿se está evadiendo impuestos? ¿Cuál es la figura? ¿Es conveniente hacer aquello o no es conveniente? ¿Qué nos puede decir al respecto? Es que no hay una evasión impositiva, Jaime. En realidad lo que ellos hacen es pretender tal vez pagar un porcentaje menor en la transferencia. Recordemos que cuando hay una transferencia por muerte, por sucesión hereditaria, se pagan dos tipos de impuestos y ante dos niveles diferentes de gobierno. Primero se paga uno en derechos reales por el 4 por mil, y también hay un impuesto sucesorio, dependiendo el grado de parentesco, y esto se paga en las gobernaciones. Cuando tú haces una venta, igual está sujeto al pago de un impuesto y se venta a la transacción, a la transferencia de inmueble, que es el 3% establecido en norma. Entonces, en ambos casos pagas los impuestos, solo que en uno pagas un porcentaje menor, eso es evidente, pero igual el cumplimiento es el que está establecido en la norma, y tienes además un plazo para pagar este impuesto, que son 10 días desde que se ha producido el hecho generador. Entonces, las personas tienen que estar conscientes de que no hay forma de evadir, ¿no? Si no, van a seguir registrados a otro nombre, porque para hacerse del derecho propietario necesitan pagar el impuesto a la transferencia. Hay una connotación que se ha ido dando en los usos y costumbres de las personas, y esto va también con el ejemplo que hablábamos hace un momento de los vehículos. La gente entendía
que la posesión bastaba en el caso de un vehículo para tener la seguridad de la propiedad, cosa que no pasa tanto en los inmuebles, ¿no? Por el costo, inclusive los costos de los inmuebles son muy altos, entonces las personas para hipotecar o para hacer un préstamo, para hacerse de la propiedad, hacen la transferencia, entonces pagan el impuesto que correspondería al vendedor. Sin embargo, por usos y costumbres, acuerdan las partes que es el comprador quien va a cubrir este gasto, y obviamente el comprador lo va a cubrir por una cuestión de seguridad porque quiere tener ese inmueble registrado a su nombre para poder después disponer del mismo, hacer el uso, goce y disposición, como decimos los abogados. Pero ya concluyendo con la pregunta que tú me hacías, Jaime, de ninguna manera van a evadir los impuestos. Si quieren tener registrado el inmueble a su nombre como parte del patrimonio, van a tener que pagar el impuesto. Evidentemente, cuando hacen esta venta, que no es ilegal de ninguna manera, porque estás desprendiéndote de una parte de tu patrimonio, tienes que hacer el pago del impuesto a la transferencia, que es el 3%, y después pagar una tasa en derechos reales, que es el 4 por mil. Por supuesto, ¿no? Y al igual que en los vehículos también, cuando uno asume una propiedad, en este caso un bien inmueble, también asume las deudas, asume los impuestos impagos de repente, asume toda la responsabilidad también, es algo que hay que tomar en cuenta. Así es, en realidad tú no vas a poder pagar el impuesto a la transferencia si no tienes pagado el impuesto al inmueble o el impuesto al vehículo, que son los denominados impuestos a la propiedad de bienes inmuebles o de bienes muebles. Y aquí es importante, este pago es anual de la propiedad, porque el hecho generador así lo establece en la norma municipal, es el ejercicio del derecho propietario durante una gestión. Si tú no tienes los impuestos al día, tampoco vas a poder hacer un pago por una transferencia y no vas a poder realizar la transferencia en definitiva. Es decir, tienen que verificar además que estén con los impuestos al día. Te reitero, en el caso de vehículos, el vendedor es quien tiene que preocuparse de realizar la transferencia y al menos tener una minuta suscrita, y con esta minuta suscrita registrarla en el gobierno autónomo municipal donde esté empadronado el vehículo. En todo caso, lo que habrá que hacer es también asesorarse, ¿no es cierto? Buscar, ¿por qué no?, un experto en temas tributarios que pueda ayudar, aconsejar, asesorar sobre este asunto. Así es, Jaime. Lamentablemente nosotros no tenemos todavía una cultura tributaria en el país, y la gente rehúsa ser asesorada. Entonces es cuando más caemos en estos problemas, y no necesariamente tienen que ser asesorados por un profesional abogado, sino por un contador público, ¿no? Hacer sus declaraciones oportunamente, hacer las consultas, realizar el pago de las transferencias. Como te decía, la presión tributaria en este país es muy fuerte para el sujeto pasivo, se traslada mucho los impuestos al consumidor final, las normas tributarias son muy complicadas, son muy ambiguas, pero no solo eso, la aplicación además de las normas tributarias es muy abusiva por parte de las diferentes administraciones, porque se entiende que es una de las principales fuentes de ingreso para el nivel central de Estado como para los niveles subnacionales. En el caso de municipios, tienen tres fuentes importantes de financiamiento, sus presupuestos, que son el impuesto directo a los hidrocarburos, la coparticipación y los recursos propios. Y los recursos propios se constituyen de los impuestos que pagamos todos los estantes y habitantes de las ciudades por la posesión de muebles sujetos a registro, es decir, vehículos, y de los inmuebles. Es por eso que las administraciones tributarias siempre van a pretender sacar el mayor de los recaudar la mayor parte posible a través de los impuestos y ejerciendo esta presión tributaria sobre los administrados. Por eso es importante que ellos también no sean desprevenidos y asuman y atiendan y acudan a una asistencia y a una asesoría profesional en materia tributaria. Finalmente, ya para terminar la entrevista, a ver, hablemos un poquito de estos otros tributos que ahora, bueno, tienen un nombre específico, que son los aranceles, ¿no es cierto? El gobierno, por ejemplo, está bajando los aranceles de
el arroz, también de algunos productos de limpieza. ¿Cómo influye esto en la economía? ¿Cómo influye en la economía familiar, individual? ¿Cuál será el impacto desde el punto de vista? Porque el arancel también es una forma de tributo. No, en realidad los aranceles son tributos, ¿no? Estos son tributos aduaneros, los aranceles de importación. Cuando tú importas una mercadería, una mercancía, un bien, están sujetos al pago de diferentes impuestos y obviamente a ciertos porcentajes. Bien decías, ahí, si no me equivoco, anteayer el gobierno ha anunciado que va a liberar los aranceles de importación para el arroz y hace una semana atrás ha liberado los aranceles, es decir, arancel cero para la importación de productos de limpieza. ¿Cómo va a afectar para la ciudadanía? En realidad no creo que afecte tanto porque creo que todos los analistas económicos han coincidido y van a coincidir en que el contrabando era masivo de estos productos. Es decir, entraban de manera ilegal y el Estado tampoco percibía. Y esto es debido al problema también de los dólares. Lo que hace que suban los precios es la falta de dólares, porque nosotros los bolivianos para importar tenemos que pagar en dólares fuera del país. Yo creo que más bien este tema va por una parte de formalización de toda esta masa de productos que entraban de contrabando, es decir, aquellas personas que se dedicaban al comercio y importaban de manera ilegal, ahora lo van a poder hacer de manera legal sin pagar ningún impuesto. Entonces van a formalizarlos y cuando ya tengan un grupo importante de importadores formalizados o importadores eventuales, van a ir nuevamente y de manera progresiva subiendo los aranceles. Es decir, para tratar de percibir los tributos que de ninguna manera el Estado lo hace por el contrabando. Probablemente también en una lógica de evitar la inflación en el país, de que estos productos no sigan subiendo, ya que ante la falta de dólares, los productos suben y pagando los aranceles suben aún más. Entonces tiene dos efectos. Primero, que no suba la inflación y segundo, formalizar a este gran grupo de importadores ilegales, en definitiva, contrabandistas, para que de manera posterior, ya formalizados y cumpliendo los canales respectivos de importación, implementar un arancel de manera progresiva y el Estado recaude un poco más este dinero para apalear la crisis económica que tenemos. Perfecto. Doctor, muchísimas gracias por toda esta información, por todos estos conceptos y por supuesto también aquellos consejos que se pueden verificar en función a este mundo tan amplio que es el de los tributos, ¿no es cierto? Con características propias en función a la actividad que desarrollan las personas, los bolivianos, y cómo hay que tener cuidado con aquello para que no afecte nuestra economía. Muchísimas gracias y hasta una próxima oportunidad. Gracias a ti, Jaime, siempre predispuestos a atender a tus requerimientos y un saludo a toda tu audiencia y desearte que tengas un muy buen fin de semana. Muy bien, muchísimas gracias. Le agradecemos entonces así al doctor José González. Él es experto en temas tributarios, con estos consejos tan importantes que tienen que ver, por ejemplo, con la transferencia de vehículos. Asegúrese siempre, si usted va a vender su motorizado, que se complete absolutamente todo el proceso. Con aquello usted se puede evitar más de un dolor de cabeza. 3/4 de lo mismo con asuntos ligados a la venta, a ceder, por ejemplo, en calidad de herencia, ¿por qué no? Un bien inmueble a un familiar, a los hijos. Este tipo de situaciones se dan también en lo cotidiano, así que a tomar en cuenta. Muchísimas gracias nuevamente al doctor José González. Nosotros vamos a continuación a esta nota internacional, nota de carácter internacional que está ligado a este lío que se ha abierto en Argentina, producto de la intención de Milei de vetar un alza salarial para los docentes en las universidades públicas, lo que ha llevado a los universitarios a salir a las calles. Veamos. A pesar del mal clima, las clases universitarias toman lugar en las calles de Buenos Aires. Los estudiantes en Argentina están decididos. La situación presupuestaria, si bien nunca fue excelente en la universidad, ahora está en un punto realmente crítico.
No tolerarán el veto que el presidente Javier Milei ejerció recientemente contra una mayor financiación para las universidades públicas nacionales. La ley de financiamiento universitario ya había sido aprobada en septiembre por ambas cámaras del Congreso con una amplia mayoría. Pero Milei hizo uso de su poder de veto, argumentando: el mito de la universidad gratuita se convierte en un subsidio de los pobres hacia los ricos, cuyos hijos son los únicos que llegan a la universidad con los recursos, la cultura y el tiempo como para poder estudiar. La universidad ha dejado de ser una herramienta de movilidad social para convertirse en un obstáculo para la misma. Muchísimas gracias por seguir junto a nosotros. Vamos a continuación a este repaso que hacemos de los hechos económicos más destacados de la semana que concluye. Hablemos, por ejemplo, de estos acuerdos iniciales que se ha llegado con los prestatarios, aquellos que deben dinero a la banca. Se ha informado ya la cantidad de reprogramaciones y diferimientos de créditos que se han realizado con aquellas personas que han tenido problemas para pagar tasas de interés o cuota de amortización del dinero que se han prestado. Hay una cifra significativa, vamos a conocer la nota. La Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero informó que en los últimos 12 meses se reprogramaron y refinanciaron 168.492 operaciones crediticias, cuyo monto total llegó a 17.177 millones de bolivianos. La mayoría fue en La Paz y Santa Cruz. De acuerdo con el reporte del ente supervisor de dichas operaciones crediticias, el 66% corresponde a refinanciamiento y el restante 34% a reprogramación. Del total de las operaciones refinanciadas y reprogramadas, 131.628 corresponden a créditos otorgados al microcrédito, 28.051 a créditos de consumo, 7.226 a créditos de vivienda, 1.338 a créditos PYME y 240 a créditos empresariales. Con relación a los montos de las operaciones refinanciadas y reprogramadas, el microcrédito alcanzó 9.532 millones de bolivianos, es decir, el 55,5% del monto total de los créditos. Las pymes alcanzaron 2.755 millones de bolivianos. Los préstamos empresariales alcanzaron 2.343 millones de bolivianos. Los de consumo alcanzaron 1.325 millones de bolivianos y los de vivienda 1.221 millones de bolivianos. Los departamentos que más números de operaciones refinanciadas y reprogramadas registraron en estos últimos 12 meses fueron La Paz con 59.709 operaciones, seguido de Santa Cruz con 39.644 operaciones. Cochabamba se encuentra con 30.076 operaciones y Tarija con 11.193 operaciones entre los principales. Santa Cruz es el departamento donde se refinanció y reprogramó el mayor monto de los últimos 12 meses, con 5.788 millones de bolivianos. Le sigue La Paz con 4.996 millones de bolivianos, Cochabamba con 3.455 millones de bolivianos y Tarija con 884 millones de bolivianos. El 84,3% de la cartera refinanciada y reprogramada en los últimos meses se concentró en 6 sectores. Ventas al por mayor y menor registró 41.766 operaciones refinanciadas y reprogramadas, que representan el 24,8%. Seguido de la industria manufacturera con 41.525 operaciones, agricultura y ganadería con 24.891 operaciones, transporte, almacenamiento y comunicaciones con 12.222 operaciones, hoteles y restaurantes con 11.033 operaciones y construcción con un total de 10.608 operaciones. Estos datos muestran que la ASFI, en el marco de su atribución de regulación durante la pandemia y de forma posterior a la misma, brindó una serie de medidas y alternativas de pago para ser utilizadas por los prestatarios, como ser ampliaciones de plazo, disminución de tasas de interés, refinanciamiento y reprogramación de créditos, que incluyen periodos de gracia e inamovilidad de la calificación de riesgo. De manera adicional, las acciones judiciales iniciadas de forma automática al día 91 de no pagar la deuda, ahora se lo haga después de los 121 días, con la posibilidad incluso de adicionar otros 120 días a efecto de que los deudores puedan honrar sus obligaciones. En este sentido, la Autoridad de Supervisión exhortó a los prestatarios que tienen dificultades para honrar sus obligaciones a personarse sus entidades financieras para solicitar el refinanciamiento y la reprogramación de sus deudas. Continuemos con el tema de los incendios forestales. Afortunadamente, en la semana que concluye, ha llovido en varias regiones, sobre todo del oriente, lo que ha mitigado los mismos. Sin embargo,
todo lo que se está perdiendo en términos de madera, por ejemplo, es terrible. Así que el daño también no solamente es ecológico, sino también económico. A la fecha ya se alcanzó una superficie de cicatrices de quema hasta el 8 de octubre de 9,8 millones. Cuando eso cruzamos el dato, por ejemplo, por el tipo de propiedades, pues ahí nos está indicando de que a la fecha el 28% es en tierras fiscales no disponibles, ¿no? Que estamos hablando de las áreas protegidas y las reservas forestales. En no disponibles, que justamente son las tierras para asentamientos, que muchos medios, por ejemplo, reflejan eso, ¿no? Que son los asentamientos que están ocasionando o son aquí el 9% del reporte que tenemos nosotros en esas tierras no disponibles de los asentamientos, el 9%. En la propiedad mediana y empresarial, a la fecha nos reporta 2,7 millones de hectáreas que se han quemado, son las cicatrices de quema que representan el 28%. Esta semana se ha desatado un bloqueo de caminos por una cuestión judicial que involucra al expresidente Morales, quien es indagado por estupro. Sus seguidores no quieren saber de que Morales rinda cuentas o dé explicaciones al menos ante la justicia y por lo tanto han decidido bloquear, con el consiguiente perjuicio económico. Los choferes son quienes están sintiendo este efecto negativo por esta medida de presión. Tiene que intervenir. No puede ser de que algún personaje esté queriendo buscar su apetito personal y esté necesariamente queriendo, en este caso, sacar la ventaja correspondiente. De tal manera, debe ser la policía quien debe despejar las carreteras, como debe ser, como manda la ley. Porque finalmente no puede ser lo que están queriendo manejar. Por intereses personales, en este caso de intereses políticos, se está manejando en nuestro país. De esta manera. Por eso vamos a decir a discúlpenme, que están apostando a la política, que vayan a arreglar sus problemas en otro lado, que no perjudiquen porque necesitamos trabajar. Estamos a fin de año. Cada familia boliviana necesita llevar necesariamente a su casa. No necesita llevar los problemas que tiene, discúlpenme, Arce Catacora y Evo Morales. De tal manera, va a esos dos personajes, vamos a decir, que vayan a arreglar sus problemas en otro lado, que no perjudiquen a nuestro en este caso, a nuestro país. Y mientras el fuego arrasa en el monte, en el oriente, también en Ixiamas, en el norte de La Paz, ya se han conocido incendios pero muy fuertes, los políticos aquí en La Paz se están peleando, ¿no es cierto? Se pelean en medio del fuego entonces. No quieren aprobar créditos que vayan de alguna forma a obtener fondos para que de esa manera se pueda emplear algún otro tipo de, ¿por qué no?, avión cisterna, por ejemplo, contratarlo, ¿no es cierto? Bueno, en medio de esto han decidido diferir los créditos y que arda nomás el monte. Proyecto de ley número 486, 450, 004 y 573. Estamos aplazando para posterior sesión. Muchas gracias, colegas diputados, diputadas. Tras 13 horas de sesión maratónicas en la Cámara de Diputados, el presidente de esta instancia legislativa, Israel Guaitari, en horas de la madrugada determinó suspender la sesión sin fecha ni hora, aplazando de esa manera el tratamiento de 3 créditos internacionales que sumaban $425 millones y la abrogación de la ley incendiaria 741, esto ante la falta de ministros del área para explicar el tratamiento de estos créditos. El Pleno ha pedido que esté personalmente el ministro, pero sin embargo ha sido una sesión tenso y largo, pero consideramos de que vamos a volver a convocar para poder tratar esos créditos, ¿no? Al final hemos aprobado hoy día unos 6 proyectos, en ese sentido 3 proyectos que se ha aplazado en el tema de créditos y vamos a convocar la siguiente semana para poder someter a la votación. Nosotros entendemos también la sugerencia de algunas fuerzas políticas para poder modificar el orden del día y el Pleno es el que decide. Entonces, si se mantiene el orden del día, entonces nosotros procedemos a su tratamiento de los proyectos ya que están insertados en la convocatoria, ¿no? El Pleno de la Cámara de Diputados logró avanzar 6 de los 13 puntos
en la agenda programada que tenía para sesionar. Entre ellos se aprobó la transferencia a títulos gratuitos de bienes inmuebles y el proyecto de la ley de incorporación de la red vial fundamental del tramo Cruceinto, Colacola, Bolívar, Secaba, Mailcucota, que integra a los departamentos de Oruro, Cochabamba y Potosí. Vamos a nuestra segunda pausa comercial y cuando retornemos estaremos hablando de empresa, de emprendedurismo, estaremos hablando de esta mentalidad que también deben tener los emprendedores para desarrollar eficazmente sus negocios. La pausa y retornamos. Muchísimas gracias por seguir aquí en Economía para Todos. Soy Jaime Albarracín. Hablemos ahora de emprendimientos. Hablemos en este segmento de la mentalidad del emprendedor. Y para aquello hemos convocado a un docente de primer nivel. Él, por supuesto, es experto en empresas y también en emprendedurismo. Es un placer saludar al magíster Waldo Caballero. Waldo, un gusto, un placer estar nuevamente aquí contigo en la pantalla de Economía para Todos. Waldo, hablemos entonces de cómo funciona la mente de un emprendedor. Un saludo, gracias por estar. ¿Cómo funciona la mente de un emprendedor, Waldo? Buenas tardes, muchas gracias por la invitación, Jaime. De hecho, se trata de capitalizar nuestras experiencias y sí, absolutamente cada experiencia, tanto exitosa como fallida, es un recurso invaluable. Vale decir, tenemos un emprendimiento de alguna actividad, una venta, una fabricación de un determinado producto, pero es como en la prueba científica, ensayo y error. Y es así como los emprendedores debemos adoptar una mentalidad de aprendizaje continuo, donde los errores se convierten en lecciones y los éxitos en referencias para futuros proyectos. Se puede decir que es la capacidad de transformar vivencias en conocimientos prácticos y lo que nos permite mejorar continuamente. Básicamente podemos hacer referencia a los ciclos de calidad continua que tienen los japoneses. Ahora, en ese sentido, muchas personas sueñan, piensan, otros son más pragmáticos en términos de esto que es, básicamente, ¿no es cierto?, emprender. ¿Se puede ligar el idealismo del emprendedor con el pragmatismo de la empresa? Sí, definitivamente el idealismo nos da una visión y el propósito, pero el pragmatismo nos mantiene con los pies en la tierra. Por tanto, esta conjunción hace que tengamos una mejor forma de emprender. La clave está en encontrar un equilibrio. Un emprendedor debe soñar en grande, pero al mismo tiempo saber cómo ejecutar cada paso con realismo. Esta combinación nos permite avanzar con motivación y sin perder la eficiencia. En ese sentido, ¿debo pensar todo el tiempo como un estratega? ¿Por qué no? Sí, definitivamente. Más que pensar todo el tiempo, se trata de entrenar tu mente para identificar oportunidades y amenazas de manera natural. La estrategia es la brújula que nos orienta en entornos cambiantes. Los entornos, las coyunturas sociales, políticas y económicas son cambiantes. Las empresas, los negocios y como tanto la economía conjuntamente con los negocios, el pensamiento de la sociedad, el comportamiento del consumidor es cambiante. Por tanto, pensar como estratega implica anticiparse, planificar y estar preparado para ajustes rápidos. Esto quiere decir también entonces que el emprendedor, aquel que está visionando, ¿por qué no?, una empresa, debe conocer perfectamente el ecosistema, llamemos así, del negocio, saber cómo opero yo, saber, porque algunas veces nos desconocemos, ¿no es cierto? Y saber también cómo opera la competencia. Sí, definitivamente. Conocerte a ti mismo te permite explotar tus fortalezas y trabajar en tus debilidades. Conocer a la competencia, por otro lado, también te brinda la ventaja de saber cómo posicionarte mejor en el mercado, en el mundo empresarial. La introspección y el análisis externo son esenciales para la sostenibilidad y sobrevivir en el tiempo con tu emprendimiento. Ahora bien, en función a aquello, ¿cuán importante es el manejo de los tiempos para un empresario, para un emprendedor? Se dice que el tiempo es dólar, ¿no es cierto? Dicen algunos que el tiempo es nuestro mayor recurso. ¿Cómo manejar el tiempo en estas circunstancias?
Debo ejercitar la toma de decisiones constantemente. Tengo que tomar, de hecho, cada vez la competencia es mayor. Estamos en una competencia donde antes decíamos que era un océano azul, donde se producía, por ejemplo, ¿en qué está en boga ahora? Los productos de limpieza. Todos compiten, la competencia es por centavos. El hecho de manejar los tiempos y aprovechar el tiempo en la toma de decisiones es un elemento que se debe convertir en un músculo del emprendedor. Vale decir, tomar decisiones cada vez más cortas, tomar decisiones cada vez más bajo presión y manejando también la cantidad de información, pero el factor principal es manejar al detalle los tiempos y ahorrar los tiempos cada vez, sin equivocarnos obviamente, ¿no? Al ser el tiempo un recurso más, muy importante por supuesto, requiere una administración, es decir, la administración de este recurso, ¿cómo se podría enfocar? Algunos consejos tal vez por ahí. De hecho, entrenando nuestra capacidad de toma de decisiones cada vez con mayor presión, cada vez con más cantidad de datos, nosotros podemos decidir en menor tiempo. En otras palabras, es un entrenamiento continuo el hecho de decidir y de mejorar nuestros tiempos como tal. Ahora bien, en ese sentido, el empresario, el emprendedor, puede dividir lo que es, por ejemplo, el tiempo individual, ¿no es cierto?, y el tiempo empresarial. Sí, de hecho, cuando hablamos del tiempo empresarial, en teoría deberíamos hablar de un trabajo 24/7, pero no podemos hacer un trabajo 24/7 siempre y cuando nosotros no estemos descansados ni física ni mentalmente. Entonces, como tú decías, Jaime, tenemos que dividir. Se me ocurre una especie de 12 a 14 horas en tu actividad empresarial y el restante en tu actividad de descanso. Más descansados, estás más fresco para que puedas de pronto realizar tus actividades, tu planificación, tu control, tu organización y tu ejecución de actividades de forma oportuna, pero también obviamente estar con los 5 sentidos. Perfecto, y un ahorro de tiempo seguramente nos va a redundar en mayores ingresos, pero también tener claro, por ejemplo, cómo vamos a emprender en función a la mentalidad. Sabemos que eres experto en aquello también, Waldo, para iniciar un emprendimiento. Lo primero, digamos, para un emprendimiento, para no perder tiempo en aquello, es tener claro nuestros objetivos. Sí, primero, tomando en cuenta la teoría de administración, el proceso administrativo, planificar. Y si hablamos de planificar, es organizar definitivamente no solamente los objetivos, la categoría de objetivos, que estamos hablando de presupuesto, estamos hablando de tácticas, de estrategia, de misión, de visión de tu negocio. Eso es el elemento. Podemos decir también que esta clave de priorizar es usar herramientas como listas de tareas, además de los objetivos. O sea, dentro de los objetivos está esta lista de tareas, como una matriz. Hay una teoría que se habla de la matriz de Eisenhower que nos ayuda a diferenciar lo urgente de lo importante. Es una disciplina en el cumplimiento de horarios que igualmente es crucial, ¿no?, como tal. ¿Cómo se logra brindarle un valor a nuestro producto? En algunos casos se habla, por ejemplo, de la personalización del mismo, pero me imagino que no es simplemente aquello, ¿no es cierto? Deben haber algunas otras condicionantes más para otorgarle eso también que hace diferente al producto o servicio que estamos ofreciendo. La correcta administración del tiempo genera mayores logros como mayor valor. La clave justamente ahora es, cada vez por la competencia, generar mayor valor agregado. Generando mayor valor agregado, inmediatamente o paralelamente también generamos mayor logro. Sin duda, cuando usamos el tiempo de manera efectiva, logramos más en menos tiempo, lo que se traduce en mayores oportunidades de crecimiento y éxito empresarial. Además, permite mantener un equilibrio entre la vida personal y profesional, complementando lo que nos preguntaste hace unos momentos, ¿no? La mentalidad del emprendedor debe ser como la vida misma, es decir, estar en constante movimiento, en constante ritmo, para que así se logre el éxito. Sí, como al principio dijimos, es un constante ejercicio
ejercitas tu mente, ejercitas la forma de planificación, ejercitas la forma de mejorar tus tiempos, ejercitas la forma de tomar decisiones cada vez más rápido, te adaptas al medio, tienes que adaptarte definitivamente a las situaciones y a las coyunturas como tal, anticiparte a los hechos, porque si no te anticipas a los hechos, no es que vas a adivinar el futuro, sino vas a tener menos probabilidades de tener pérdida. Por ejemplo, ahora vemos temas de escasez, temas de economía, y hay una frase que en alguna entrevista anterior te decía: hay dos tipos de personas cuando hay situaciones de crisis. Uno, los que se ponen a llorar, y dos, los que se ponen a vender pañuelos. Nosotros seamos de él, en el segundo ejemplo, lo que vamos a buscar la oportunidad en cada crisis. Excelente. Finalmente, ¿algún consejo que se le pueda dar a un emprendedor a esta hora de iniciar, no es cierto, un emprendimiento en el manejo de todo aquello que representa idea, tiempo, mentalidad? ¿Algún consejo clave, Waldo? Primer consejo, la idea, ponerla en práctica. Tenemos una idea, que no quede en idea, ponerla en práctica. Si no nos resulta buena esa idea, ese negocio, inmediatamente cambiamos a otra idea y a otro negocio que también tenemos que poner en práctica. Excelente. Muy bien, Waldo, agradecerte una vez más. Sabemos que tú andas dando clases por todo el país, por supuesto, compartiendo todo tu saber con esa vocación de docente que tú tienes. Así que gracias por tu tiempo y que sea hasta una próxima oportunidad. Igualmente, gracias por la invitación, Jaime, y también a todos los presentes en esta entrevista, a los televidentes. Hasta en otra oportunidad. Muy bien, muchísimas gracias. Así hemos conversado entonces, Mr. Waldo Caballero, quien es experto en temas de empresas, emprendedurismo, como ustedes han visto, tiene mucho conocimiento a la hora de la administración misma de los recursos. Y ojo con aquello, el tiempo es un recurso muy, pero muy valioso. Vamos a continuación a una segunda nota de corte internacional. En España hay un marcado problema, y ese marcado problema tiene que ver con la vivienda, con la posibilidad que pueden tener los españoles de poder habitar lo que ellos llaman un piso, ¿no es cierto? Bueno, hay protestas en las calles, en Madrid y otros distritos, precisamente por esta cuestión que no ha sido resuelta por el gobierno español. Miles de personas marchan indignadas en Madrid, protestan contra la escasez de vivienda, tanto en la capital como en otras ciudades de España. Su reclamo: vivir es un derecho, no un negocio. Realmente es imposible encontrar ya vivienda de ningún tipo, o sea, casi es difícil con 33 años hasta compartir piso, y bueno, pues si la única forma es pedirlo en la calle, pues aquí estamos. Los propios españoles no podemos vivir en nuestras ciudades, nos están echando de las ciudades, ya no del centro, es que no nos pertenecen, entonces hay que regularlo, el gobierno se tiene que meter a regular los precios, a regular las viviendas. Un día tras la multitudinaria protesta, Pedro Sánchez prometió ocuparse del problema de la vivienda y anunció el reparto de 200 millones de euros en ayudas a los jóvenes para el alquiler. Y sé que si no reaccionamos con contundencia, pues la sociedad española, como el resto de la sociedad occidental, particularmente la europea, pues acabará dividida en dos clases. Y yo no quiero una España donde haya propietarios ricos e inquilinos pobres. Por eso mi gobierno ha fijado como prioridad absoluta la vivienda. Una ayuda que muchos consideran insuficiente. Según los manifestantes, se deben emprender cambios a largo plazo. Adecuar los salarios a la situación actual, intentando hacer una subida general de salarios, subiendo el salario mínimo, o si no intentar bajar, o sea, porque lo que no puede ser es que el precio el salario se mantenga mientras va subiendo el precio de la vivienda. Entonces, adecuar o bajar uno o subir un poco lo otro. El turismo agudiza esta carencia de vivienda, ya que muchos arrendadores ganan más alquilando sus inmuebles como turísticos. El gobierno también quiere regular mejor este asunto, aunque resulta difícil al ser el turismo una de las fuentes de ingresos más importantes del país, que precisamente este verano registró un nuevo récord de visitantes extranjeros.
Parte final de Economía para Todos, amigos. Quiero agradecerles por su permanencia, por esa fidelidad que tienen con nosotros. Haciendo un resumen, un balance rápido de lo que hemos presentado hoy, podemos hablar de esta cuestión tributaria, que es muy importante. Tenga cuidado cuando usted vaya a vender su vehículo, vaya a ceder un bien inmueble, pero en general, en el marco del manejo de los tributos, si usted no tiene conocimiento pleno de lo que representan, lo mejor es buscar asesoramiento para no cometer errores que nos puedan generar pérdida económica. Pero también hemos hablado, como ustedes han visto hace instantes, con el magíster Waldo Caballero, quien nos ha hablado de emprender, de la mentalidad emprendedora y sobre todo del manejo de tiempo a la hora de desarrollar nuestra empresa, que es fundamental porque aquello nos va a permitir, ¿por qué no?, incluso en economizar en términos de la contratación de personal o de la distribución de nuestros servicios o productos. Llegamos así entonces a la parte final de Economía para Todos. Ustedes nos pueden seguir también a través de YouTube gracias a Economía para Todos Palenque TV. Sí, usted inscribe así Economía para Todos Palenque TV en YouTube y va a poder recapitular este y otros productos que le hemos presentado a usted a lo largo de los últimos meses. Por lo pronto le digo muchas gracias y le recuerdo que la economía depende de uno. Hasta la próxima.